Hola y bienvenidos y bienvenidas a Emprende con Éxito, a Claudio Armán. Como siempre, queremos darte la bienvenida a este espacio donde queremos inspirarte a que puedas emprender tu propio camino hacia el éxito, sea cual sea la pasión que tú tengas, y puedas aprender de los mejores, de los grandes líderes y de los grandes expertos del desarrollo humano, de los negocios y los deportes. Ahora, hoy tenemos a alguien que es todo un experto en inversiones de criptomoneda. También deciros que llevo emprendiendo más de 20 años y es todo un empresario con una gran experiencia. Es CEO de Inversores Digitales, donde lo que hace también, sobre todo, es ayudar a las personas a empezar a iniciarse en el mundo de las inversiones, los negocios y el desarrollo personal. Deciros que después de esos 20 años también él ya ha alcanzado esa libertad financiera, vive una vida muy feliz, ante todo compartiendo su tiempo entre Cancún y Alicante. Y además creo que es una persona que tiene muchísimo que aportar, porque ha cambiado su forma de pensar y toda esa mentalidad, y gracias a cambiar eso ha podido cambiar sus resultados económicos y también su salud física. Así que espero que si estás viendo, escuchando esto, puedas dar una súper bienvenida a David Alija. David, ¿cómo estás, hermano? Show, man. Muy bien, muy feliz y muy contento de estar aquí y compartir este ratito contigo y con todos los suscriptores. Nada, a mí me alegra que hayas venido por aquí, ¿no? Que siempre estás entre Alicante y Cancún y te hayas pasado un ratito por Madrid, sí, ¿no? Sobre todo por Cancún. O sea, yo estoy viviendo ya en México y bueno, cuando puedo me escapo unos mesecitos aquí a España a ver a la familia, a los amigos. Así que para mí es un placer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, esta es la segunda entrevista que hacemos. Yo creo que es la primera vez que aquí en Emprende con Éxito hacemos la segunda entrevista. Pero yo quería preguntarte esta vez, para empezar, ¿cómo fue haber crecido porque tú eres de Madrid, eres de Móstoles, y ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, y yo sé que una vez me comentaste que no fue nada fácil haber crecido como en ese entorno siendo tú emprendedor. Entonces, cuéntanos cómo fue primero esa experiencia antes de conocer a ningún emprendedor. Sí, pues realmente fue para mí el hecho de criarme en una ciudad como Móstoles, pues me brindó la oportunidad de aprender mucho en cuanto al cómo buscarme la vida de alguna manera, ¿no? El cómo resolver problemas, situaciones conflictivas cuando yo era jovencito, o sea, 12, 15 años, cuando era en la adolescencia, ¿no? Pues fue una época complicada, ¿no? Porque, bueno, el tipo de persona que había en Móstoles era chunga. era conflictiva, ¿no? Y bueno, lo que me llevó la vida es a tener que adaptarme y aprender a vivir bajo esas situaciones, ¿no? De conflicto, de pelea extrema en algunos casos, ¿no? Ajá. Porque era complicado. Porque tus padres no eran emprendedores, ¿no? No, mi padre era profesor de un colegio y mi madre era cuidadora de comedor. Y bueno, pues al final todo eso me llevó a pues, estar rodeado de gente que no era emprendedora, amigos que no eran emprendedores, entonces, claro, al final yo me sentía un poquito como porque yo tenía esas ganas de ser libre financieramente, ¿no? Porque a mí lo que me venía a la cabeza siempre, en todo momento, era que yo no quería tener que levantarme a las 7 de la mañana por obligación, ni tener que ir a trabajar a un sitio porque fuese obligado para ganar un dinero, ¿no? Sino que quería hacerlo porque me apeteciese, y si me apetecía estar jugando al fútbol con mis amigos o haciendo lo que fuese, pues eso es lo que yo sentía que quería, ¿no? El poder disfrutar de lo que me apeteciese hacer en ese momento. Y hay un momento ahí, me acuerdo que me comentaste, que para ti fue un momento como muy inspirador, porque, no sé, después de cuántos años, de repente asististe como a un seminario de Cash Flow, estaba Óscar, un amigo nuestro, sí. Y me dijiste que casi te pusiste a llorar, porque fue como una de las primeras veces que conociste a gente que pensaba como tú. Correcto. ¿Cómo fue eso? Pues para mí fue una sensación increíble, ¿no? Por lo que te comentaba, porque al final, donde yo me crié, pues no tenía esa facilidad, ¿no? de juntarme con emprendedores o con gente que tuviese esas ganas de montar negocios, de tener esa libertad financiera. Entonces, la primera vez que fui a esta partida de Cashflow, vi a otras personas exponiendo sus proyectos, sus ideas,
con esa pasión, ¿no? de querer llegar a montar algo y a ser libre financieramente, pues sí, sinceramente se me cayeron las lágrimas. O sea, realmente era como que sentía muchísima emoción por ese momento. Qué bueno. Sí. Oye, y tú que, por ejemplo, o sea, después ya de casi más de 20 años, o estás por ahí cerca, ¿no? Que también has alcanzado esa libertad financiera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que es muy importante el tema de las relaciones para alguien que quiera aumentar sus finanzas personales? ¿Te refieres a relaciones de pareja? ¿Relaciones de pareja o simplemente amistades? Ok, totalmente. O sea, de hecho yo a día de hoy tengo, vamos, más que seguro que una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es las relaciones personales, ¿no? Con quién pasamos la mayor parte del tiempo, qué forma de pensar tienen esas personas, porque al final nosotros modelamos a un nivel subconsciente constantemente, y esto cualquier persona puede darse cuenta que si tú, por ejemplo, pasas 1 o 2 días con un argentino, enseguida sin darte cuenta empiezas a hablar con ese acento argentino, ¿no? Entonces modelamos a nivel subconsciente, y lo mismo que lo hacemos con la forma de hablar, lo hacemos con muchísimas cosas, ¿no? Con la forma de pensar, con la forma de comunicarnos, prácticamente con todo, pero es a un nivel totalmente subconsciente. Entonces, cuando tú te juntas con gente que piensa de una determinada manera con respecto al dinero, a un nivel subconsciente, tú vas a modelar ese tipo de pensamientos y ese tipo de comportamientos. ¿Tú crees que hay algún tipo, no sé, como de modelo a seguir o como buscar a lo mejor nuevos amigos? Con esto me refiero a si tendría que ser como alguien que ya tenga un negocio exitoso, alguien que ya vaya por ese camino, alguien que simplemente se le vea, oye, que tiene su propio proyecto y está súper entusiasmado. ¿Tú crees que hay como un modelo a seguir para encontrar ese tipo de amistades? Bueno, yo creo que al final cada persona tiene que rodearse de gente con la que se sienta bien, en primer lugar, y luego evidentemente que a lo mejor él ya tenga lo que tú quieres, es decir, cuando una persona, si a lo mejor tú lo que quieres es vivir en paz, sin estrés, pues júntate con gente que ya veas que vive en paz, que veas que vive como tú quieres vivir, ¿no? Y al final, pues esa gente acabará apareciendo en tu vida. O sea, cuando tú tienes claro qué quieres, y cuando tienes claro cómo quieres vivir, y esto sí que es algo que yo he experimentado y la vida me lo ha puesto relativamente como muy fácil, ¿no? En el momento que sabía lo que quería, me acababa poniendo a las personas idóneas, indicadas en mi vida para poder aprender eso que de una u otra forma yo no sabía porque no tenía nadie de referencia en eso, ¿no? O sea, que muchas veces, o sea, tú puedes ir buscando nuevas amistades, pero hay muchas veces que, bueno, no sé, Dios, el universo, quien sea, te va poniendo esas personas, ¿no? Yo lo tengo claro que la vida, al final, nos pone un montón de gente y muchas de esas personas son clave en nuestra vida para que podamos aprender algo que de otra forma, pues a lo mejor por nosotros mismos nos costaría mucho más aprenderlo, ¿no? Y a mí me ha pasado con temas de relaciones de pareja, de habilidades sociales, con el dinero, o sea, con la salud. O sea, la vida siempre me está poniendo a gente que me ayuda y me enseña muchísimo. Y estoy, vamos, o sea, totalmente consciente y agradecido de que antes o después aparece la persona que necesito en mi vida. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Oye, hablando de gente, bueno, tú que has dado tantas conferencias, charlas, seminarios, ¿no? De inversiones, de emprendimiento, ¿no? Pero sobre todo de inversores, de inversiones con inversores digitales, etcétera. Yo, ya te comenté que yo me leí, todos los libros de Padre Rico, Padre Pobre, supongo que tú también, de Robert Kiyosaki. Sí. Y hay algo que me llama mucho la atención, que fue por primera vez, lo leí ahí. Dice, el 95% del mundo tiene el 5% de la riqueza y el 5% del mundo tiene el 95% de la riqueza. Entonces, tú que llevas no sé cuántos años emprendiendo en las inversiones, etcétera, ¿por qué es eso? O sea, simplemente es porque, no sé, no todo el mundo tiene suficiente, no hay para todo el mundo, ¿por qué? Yo creo que lo que hay es una diferencia de pensar muy grande entre la gente que es rica y la gente que es pobre. O sea, y solo es la gran diferencia, creo que es esa. Es decir, por un lado, la mayoría de gente que a día de hoy no tiene la situación financiera que quiere,
aparte por donde se han criado, ¿vale? Seguramente esas personas pues han recibido una educación muy similar a la mía, o sea, basada en estudia, sácate una carrera, búscate un buen trabajo y un trabajo fijo para toda la vida, incluso si es como funcionario, pues mucho mejor. Entonces, evidentemente, un funcionario que se dedique solo a eso no puede ser rico o millonario, mejor dicho. Rico sí puede ser, no millonario económicamente hablando, ¿no? O sea, no hay tiempo físico como para poder acumular, a no ser que se toque la lotería o realmente se dedique a hacer inversiones y a poner a trabajar ese dinero para él, ¿no? Entonces, al final lo que ocurre es que cuando tú te has educado con unas bases enfocadas a ser un trabajador más, hay veces que cuesta mucho salir de eso, salir de ese adoctrinamiento, ¿no? Y decir, no, yo quiero ser financieramente libre y estoy dispuesto a hacer lo que sea, siempre que sea algo moral y ético, para conseguirlo, ¿no? Eso es el primer paso. O sea, mucha gente ni se plantea y no intenta ni tan siquiera esa opción de ganar mucho dinero, de ser financieramente libre. Y quienes lo intentan se encuentran muchas veces con creencias y patrones subconscientes que han modelado desde pequeñitos y que al final les hacen tener determinados resultados, ¿vale? que les llevan a no tener éxito, ¿vale? Por lo menos en mi caso hubo un gran proceso de desarrollo personal, porque claro, cuando tú te dedicas en este caso a emprender y montas un negocio, 2 negocios, 3 negocios y te van mal, todavía puedes culpar fuera, puedes decir, no, es que el gobierno no me apoya, es que el proveedor me la ha liado, es que la gente que trabaja conmigo no es competente, ¿vale? Puedes echar balones fuera y culpar a todo lo demás, pero cuando fracasas 7, 8 veces, llega un momento que tienes que asumir que tú tienes algo que ver en todos esos fracasos, exacto. ¿vale? Y eso fue lo que me sucedió a mí, es decir, llegó un momento que me di cuenta de que estaba repitiendo patrones subconscientes. Estaba tomando decisiones en base a una forma de pensar, en base a unas creencias, en base a lo que había aprendido de mi papá, de mi mamá e incluso de mis abuelos, ¿vale? En cómo ellos, qué relación tenían ellos con el dinero y yo a nivel subconsciente es lo que había aprendido. Entonces empecé a detectar qué había ahí y empecé a trabajar directamente con toda esa parte mental. La parte mental. Oye, vamos a hablar ahora, si quieres, de Secretos de la mente millonaria de Hart Becker, ¿no? Que es uno de los libros que, bueno, seguro vas a recomendar. Pero para alguien como que esté empezando, porque yo cuando empecé con todo este mundo tenía 25 años y no tenía ni idea de lo que era libertad financiera, un activo, un pasivo, no tenía ni idea. Aparte de este libro, ¿crees que podrías recomendar alguno que otro como para iniciarse en el mundo del desarrollo personal y la libertad financiera? Totalmente, o sea, de hecho, como bien has dicho, el libro de Secretos de la mente millonaria de Hart Becker me parece un libro que debería de leer todo el mundo, ¿no? Para comprender esa parte de creencias, eso es. Y otro que recomendaría que fue uno de los que a mí personalmente más me ayudó, fue Su deseo es su mandato de Kevin Trudeau. Y creo que es un libro que sí o sí debería de leer y releer todo el mundo, ¿no? Porque tiene claves que en muy pocos libros aparece esa información, ¿no? Entonces creo para mí es uno de los libros clave. Pues si quieres vamos a esos dos. Bueno, primero porque me parece muy interesante para toda la gente que no lo sepa. David me dio esto hace un par de años, que es el intensivo de la mente millonaria de Hart Becker. Hart Becker escribió ese libro, ¿no? Secretos de la mente millonaria. Y él, yo tengo entendido que daba seminarios, conferencias sobre todo el tema de cómo cambiar tu forma de pensar, creencias, y que era sobre todo eso lo que te alejaba de tener éxito económico o prácticamente cualquier cosa, ¿no? Sí, totalmente. Tú fuiste a este evento, ¿no? Sí, yo fui varias veces a ese evento. Fuiste varias veces. Vale, bueno, si quieres comparte con nosotros, o sea, ¿qué viviste? Pero sobre todo, ¿qué es a lo mejor algo que aprendiste y dijiste, wow? O sea, no tenía ni idea de esto y esto es algo que se me ha quedado para toda la vida. Sí, ahí me quedó muy claro que tenía que prestar atención a lo que había aquí. Porque muchas veces
prestamos atención a la estrategia, al tengo que tener 20 comerciales o tengo que encontrar el mejor guión para que mis comerciales vendan más. Todo eso está perfecto, o sea, no digo que no haya que hacerlo, pero si no hay un trabajo a nivel de pensamiento, a nivel de sentimiento, de cómo tú te sientes, de cómo vives, de cómo tú te ves, porque si tú no te ves y no te sientes una persona exitosa, si tú te sientes una persona escasa, al final es lo que vas a provocar. Al final vas a tomar decisiones para seguir sintiéndote de la misma forma. Entonces, al revés, cuando tú eres capaz de sentirte exitoso, de verte como una persona que realmente puede vivir libre financieramente y en cualquier aspecto de tu vida, y tú realmente lo sientes y vives así, vas a tomar decisiones en base a esa autoimagen que tienes de ti mismo. Entonces esa es una de las claves más importantes que hay, el trabajarte sobre cómo te ves, ¿vale? Trabajarte sobre qué identidad o qué crees que es posible y qué crees que no, porque si evidentemente tú crees que es imposible hacerte millonario, no lo vas a conseguir, porque crees que es imposible, o sea, es como cuando no quieres algo, pues no lo vas a tener. Si tú no quieres tener un perro, pues no vas a tener un perro, ¿vale? Entonces tienes que tener muy claro qué quieres y ver si realmente te sientes capaz de vivir y experimentar eso. Si no, verte un poco a ti mismo, ¿no? Si hay chicas viendo, verte a ti, verse una a sí misma como alcanzando todo eso, ¿no? Totalmente, como que ya te sientes así, o sea, ya no el tener, sino el qué sentimiento tendrías cuando tengas eso. Es decir, si tú quieres tener un negocio que facture millones, no te quedes en el quiero tener un negocio que facture millones, que esto es algo que dice Su deseo, su mandato, y es una de las claves principales para mí, o fue una de las claves principales. Mira a ver realmente cómo te quieres sentir, qué es lo que vas buscando, ¿vale? Porque a lo mejor lo que quieres es sentirte libre, o quieres sentirte exitoso, o quieres sentirte válido. Busca realmente qué es lo que vas buscando sentir al alcanzar eso. Y cuando encuentres cómo es como te quieres sentir, siéntelo ya, siéntelo. En cada momento que puedas, siéntete así ya, porque eso va a hacer que tomes decisiones en base a eso. Qué bueno. Y eso es una clave importantísima. Bueno. Luego, si quieres, vamos a ir ahora más con tu sexto mandato, pero antes quería preguntarte algo más sobre esto, porque hace poco, bueno, entrevistamos a Fede Nomad y hay una parte muy interesante en la que, bueno, salió todo el tema de la relación a veces tan negativa que tiene la gente con el dinero. Y yo he visto aquí, cuando me hice alguno de tus ejercicios, he visto algunas de las relaciones que tú tenías sobre el dinero, que a lo mejor puede que fuesen un poco negativas, tienes alguna creencia limitante. Si quieres, no sé si te importaría compartir con nosotros qué creencias tenías tú sobre el dinero y cuáles has cambiado. Bueno, pues no me acuerdo evidentemente de muchas de ellas, porque ese ejercicio lo hice hace muchísimos años. ¿O cuáles ves que es la que más se repite en la gente? Porque a lo mejor con tanto llevas ya 20 años, pues a lo mejor has visto... Te voy a contestar a las dos preguntas. La primera es, una de las creencias que yo recuerdo que yo tenía con el dinero es que no era fácil de conseguir. O sea, y esto venía por mi padre. Mi padre me repetía mucho que hacerse rico o ganar mucho dinero, todo el mundo lo intentaba, pero muy pocos lo conseguían. Ostras. Y eso es falsa doblemente, porque la mayoría de gente no lo intenta, ¿vale? Sí. Y realmente mucha gente que no es que lo intente, que persiste en alcanzarlo, mucha gente lo acaba consiguiendo, ¿vale? Claro. O sea, la cuestión es si esa gente está dispuesta a hacer ese proceso de introspección, ¿vale? Porque si no están realmente... Si no están dispuestos a mirar adentro, que muchas veces cuesta mucho ver la porquería, ¿no? Incluso esa información que tenemos ahí, hay veces que cuesta, ¿no? Pero cuando alguien está dispuesto a persistir en conocerse, en cambiar y en comprometerse con su desarrollo personal para vivir como quiere vivir, es prácticamente imposible que uno no viva como realmente quiere vivir. Pero es un compromiso contigo mismo. Quiero esto y voy a hacer lo que esté en mi mano y todo lo que sea necesario
para poder sentirme como me quiero sentir, para poder vivir como quiero vivir. Qué bien, qué bueno, macho. Y gracias por compartir eso, la verdad que ha sido muy bueno. Vale, ahora si quieres, mira, hay una cosa que también ya es muy interesante dentro de todo este tema, es, bueno, eso es tu mandato, porque yo cada persona que conozco de tu entorno, ¿no? Siempre le recomiendas los audios de Eso es tu mandato, ¿no? De Kevin Trudeau, es increíble, ¿no? Había gente en Alicante, ¿no? Que se los había escuchado, el otro día, ¿no? Había en la cena, ¿no? Pues había 2 amigos, ¿no? Que se los habían escuchado y vieron por primera vez que estaba el libro escrito. Entonces, ¿por qué Eso es tu mandato? ¿Qué hay ahí que a lo mejor en el resto de libros, cursos, talleres no hay? Bueno, para mí lo que hubo fueron 3 o 4 claves que realmente no se daban en otros libros y que Kevin realmente explicaba, ¿no? Y él mismo te lo dice, que al final en la mayoría de libros te dan partes de una receta, pero no te dan la receta completa. Entonces, cuando tú tienes la receta completa, todo es mucho más fácil y además puedes hacer un buen pastel. Pero cuando te falta algún ingrediente, sí, pues el pastel no te queda como te gustaría que quedase, ¿no? Sí. Porque, bueno, entonces, para mí fue clave eso, que realmente da información que en otros lugares no dan, ¿no? Y mira, me estoy acordando que en la pregunta anterior hay algo que no te he contestado, que cuál es la creencia que más veo yo en la gente, ¿no? Mira, yo he identificado con muchas personas que hay una creencia muy arraigada aquí en España, que es que si no te esfuerzas o si no sacrificas o si no trabajas duro, ¿vale? Sí. No puedes generar mucho dinero. Entonces, eso es algo de lo que yo también me deshice en ese proceso, ¿no? De desarrollo personal. O sea, de hecho, a mí me ha ido muchísimo mejor cuando empecé a divertirme más, cuando empecé a sentirme mejor, cuando empecé a vivir como quería vivir y a experimentarlo y a sentirme así, me empecé a ir muchísimo mejor que cuando lo hacía desde el otro lado, ¿no? Desde el esfuerzo, desde el estar horas y horas trabajando y esforzándome, cambió mucho la película. Y como una persona, porque sobre todo, bueno, yo creo que en España y en otros muchos sitios está como esa cultura de súper esfuerzo. Yo, por ejemplo, a mi padre, que ya sabe ser artista, siempre le veía trabajando horas, bueno, a él porque le encantaba, ¿no? Pero muchas veces le veía decirlo de, bueno, sangre, sudor para ganar dinero, etcétera. Entonces, en una cultura donde está todo ese esfuerzo, sacrificio y lucha, ¿cómo puedes ayudarle a una persona a entender eso, que desde el sentirse mejor, el divertirse, el disfrutar, puede generar más? Porque esto es algo que, por ejemplo, Eso es tu mandato, ¿no? Algo de la balanza de entrenamiento, pero ¿tú crees que hay algo que a una persona le podría empezar a ayudar a entenderlo o a verlo de esa forma? Bueno, a ver, la única forma de entenderlo es experimentarlo, sobre todo esa parte, ¿no? Pero antes de que lo experimente, la única opción que tiene es que abra su mente a esa posibilidad. Es decir, hay otra de las cosas que dice Kevin, que es tu capacidad de aprender, ¿no? Cuando tú dices que yo eso ya lo sé o eso no es así, ¿vale? Pues bueno, estás asumiendo que tú eso ya lo sabes, entonces te irá muy bien en tu vida, ¿vale? Y ya tendrás todo lo que quieres, porque si no lo tienes, entonces tienes un problema. Porque si no tienes lo que quieres, si no vives como quieres, pero crees que tú eso ya lo sabes o que eso no funciona, cuando te lo está transmitiendo a lo mejor alguien que sí que tiene lo que tú quieres, ¿vale? En ese momento tienes que darte cuenta de que hay algo que es incoherente en ti. O sea, si no tienes lo que quieres, pero estás seguro de que así no es como se consigue, ahí hay algo que hay que cambiar. Entonces, Kevin habla de esa capacidad de aprender, de tener la mente abierta, ¿no? A que no tienes ni puñetera idea, que no lo sabes todo. Y ese es mi mantra, o sea, yo cada vez que conozco a una persona, al final, yo escucho. Cuando... y hay muchas cosas que me las quedo. Porque vibro y siento que eso sí me hace sentir bien, ¿vale?
Entonces mantengo mi capacidad de aprender alta. Y sobre todo cuando me junto con alguien que veo que a lo mejor vive Sí. de una forma que a mí me gustaría vivir. Sí. Entonces me empapo de eso. Sí. Y me conecto con eso. Ajá. ¿Vale? Entonces el único consejo que le podría es abre tu mente. Ajá. ¿Vale? Abre tu mente a la posibilidad de que esto sea así, que a lo mejor no es como te han contado de pequeño, que a lo mejor la vida no es solo trabajar y trabajar y trabajar para ganar dinero, a lo mejor hay otras posibilidades. Entonces le diría, abre tu mente y a lo mejor con el paso del tiempo empiezas a experimentar que realmente puedes ganar dinero o generar ingresos o ser libre financieramente de otra forma, no con el esfuerzo y el trabajo diario, Qué bueno. sino poniendo tu dinero a trabajar para ti o conociendo gente que te abra... Que ya te abre las puertas, ¿no? Eso es. No sé si te importaría hacer aquí como una receta de cocina, porque yo sé que en el libro se hace como esa receta, porque se explica muy bien para hacer tartas de chocolate, soufflés, lo que sea, y has hablado una parte, ¿no?, de sentirse bien, etc. Yo me acuerdo que en Piensa y Hágase Rico se dan como una serie de 5 o 6 pasos, ¿no? ¿Crees que podrías explicar un poco esos pasitos, ¿no?, para una persona que diga, oye, a mí me gustaría cambiar un poco esa forma de pensar, pero me gustaría ver cómo es esa receta y empezar a aplicarla a día de hoy? ¿Cómo serían esos pasos? Bueno, a ver, si nos ponemos aquí a hablar de todos los pasos, a lo mejor nos tiramos mucho tiempo, Sí. pero si quieres podemos hablar un poquito sobre el tema. Yo creo que a lo mejor sí sería interesante que se queden con una parte importante, ¿no?, que engloba toda esa receta. Y que realmente les puede ayudar mucho, ¿no? Y es, aparte de estar abierto a aprender, es que se observen, que vean en su vida, en su día a día, qué situaciones se repiten, en qué situaciones entran en conflicto con otras personas, ¿vale? Que se autoobserven constantemente de qué situaciones le está poniendo la vida para aprender algo determinado. Porque en todo momento tenemos personas con las que entramos en conflicto, personas con las que aprendemos algo que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, y a veces repetimos situaciones en nuestra vida que son dolorosas, ¿vale? O que no nos hace sentir tan bien. Entonces, el mayor consejo que yo le podría dar a la gente que engloba un poquito toda esa receta es: observa qué está ocurriendo en tu vida. Observa qué patrones o qué situaciones se repiten. Y cuando las tengas identificadas, coge su deseo, su mandato, léetelo y empieza a aplicar todo eso para cambiar esa forma de pensar que tú tienes a un nivel subconsciente, esas creencias, esos patrones subconscientes familiares o que has aprendido a lo largo de tus experiencias en la vida, empieza a cambiarlos. ¿Para qué? Para que tengas resultados distintos. Pero lo primero es ser consciente de qué resultados estás teniendo. Estupendo. Eso es, la verdad es cojonudo, con perdón, ¿no? Porque puedes identificar eso, puedes incluso escribirlo, ¿no?, y darte cuenta y cambiar todo eso con ese libro, con este o con el que sea. Sí, tenemos un hábito muy arraigado en nuestra sociedad, que es culpar siempre a los demás de las cosas que sentimos. Ya no que nos suceden, sino de que sentimos. Entonces, cuando tú culpas a otro de lo que tú sientes, estás perdiendo el poder sobre ti. Estás perdiendo el poder sobre poder cambiar las cosas que pasan en tu vida. Y esto es... te puedes dar cuenta de una cosa, y seguramente a ti te haya pasado también y a mucha gente. Cuando tú te encuentras con alguien que no te hace sentir bien y te alejas, o te pone en unas determinadas situaciones, con el paso del tiempo, hay veces que tardas más, hay veces que tardas menos, pero acaba apareciendo otra persona distinta que acaba poniéndote en la misma situación, ¿vale? Y esto se ve mucho con las relaciones de pareja, ¿vale? Hay mucha gente que dice, joder, ¿por qué siempre encuentro a alguien que me hace...? ¿Vale? Claro, porque la vida te está poniendo en una situación porque tienes algo que aprender. Cuando tú culpas al otro, no eres capaz de ver qué tienes aquí, qué patrones subconscientes, qué creencias tienes con respecto a esa situación. Entonces, como no lo has aprendido, vuelves a repetir las mismas decisiones, los mismos patrones, y que te llevan a vivir lo mismo.
¿Hasta cuándo? Hasta que asumas que eso no es el otro. Hasta que asumas que tú estás provocando de una u otra manera esa situación en tu vida, ¿vale? Y cuando te des cuenta de eso y te separas del otro y empiezas a indagar, ahí es cuando puedes hacer el cambio. Hay una parte yo creo muy, muy interesante aquí, bueno, que estamos empezando a hablar mucho, que es el tema del subconsciente. Y yo te quiero preguntar a ti directamente, porque yo sé, bueno, que últimamente tú siempre, bueno, mides casi a lo mejor 1,80 m y pesabas, no sé, 40, 45 kilos, pero has conseguido, no sé, coger como unos 10, casi 10 kilos, o estás por ahí, y eso a mí me comentaste que era sobre todo cambiando sobre todo el subconsciente. Antes de ir a ver cómo se cambia eso, que a lo mejor es con las creencias, lo que sea, para una persona que no tenga ni idea, ¿qué es esto del subconsciente? ¿Dónde está? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Vale. Bueno, en cuanto a lo que comentas del peso, yo lo que estoy trabajando mucho es con la autoimagen. Yo lo que hago, por ejemplo, mi hermano tiene, o sea, él tiene el cuerpo que a mí me gustaría tener. Es un tío que sin hacer mucho ejercicio, que lo hace, o sea, él siempre ha hecho mucho ejercicio, pero si en algún momento paraba de hacerlo, él seguía teniendo una musculatura o un cuerpo muy bonito, bueno, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo desde hace ya un tiempo es conectarme con la imagen, con mi propia imagen de ese cuerpo perfecto, y lo que hago es, cuando salía con él a correr, me conectaba como con eso, ¿no? Con ese cuerpo que yo quiero tener, me conectaba como con él, como con esa intención, como con esa posibilidad de que puedo tener ese mismo cuerpo que él, ¿vale? Y cada vez que salgo a correr, cada vez que salgo a hacer yoga, cada vez que hago algo, me conecto con esa imagen de él como si yo fuese. Al conectar también entiendo que también lo estás visualizando, ¿no? Correcto. Visualizas eso, también como que lo piensas, lo sientes, te sientes bien, ¿no? Eso es, y me siento así, me siento que realmente gano masa muscular. Ajá, qué bueno. Entonces, eso es lo que está haciendo en gran medida, aparte de otras muchas cosas, el no estar en estrés, el estar relajado, el estar en paz, todo ese cambio, ¿no? Hace que realmente puedas estar más conectado, ¿no? Y te permita que cuando visualizas, que cuando te pones en esa autoimagen, pues todo esté mucho mejor, ¿no? Todo funciona, el sistema nervioso funciona mucho mejor, tus órganos funcionan mucho mejor, todo funciona mucho mejor, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que hay hoy en día con el estrés. El sistema nervioso se altera y la información no llega de forma correcta a todo nuestro cuerpo. O sea que al final la parte de sentirse bien, bueno, sobre todo la salud, porque es algo que también sale, ¿no? en el libro, esa parte de comer bien, sentirse bien, eso le puede ayudar muchísimo a una persona, por ejemplo, con sus finanzas. Totalmente. Le puede ayudar muchísimo, ¿no? Vale. Hay una cosa que también me llama siempre mucho la atención de ti, que es que, bueno, mucha gente, por ejemplo, lee muchos libros, va a muchos seminarios, escucha muchos audios, ¿no? Tú es tu mandato, de todo, y conscientemente, bueno, sabe a lo mejor qué tiene que cambiar respecto a sus hábitos, comportamientos, creencias, etcétera, etcétera. Pero tú haces algo que creo que hay mucha gente que no la hace, que son a lo mejor temas de terapias, ¿no? No sé, de tapping, de flores del Bach, muchas cosas. Cuéntanos cómo descubriste tú toda esa parte, todo ese mundo, y cómo te ha ayudado. Qué bueno. Fíjate, ahí nos metemos en un terreno muy interesante, donde pone muy a prueba nuestra capacidad de aprender, ¿vale? Porque, fíjate, yo, mi padre profesor, mi abuelo militar, me he criado en una familia en la que si no lo veo no me lo creo. Es decir, todo muy terrenal, físico, muy de ciencia, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me empiezan a suceder una serie de cosas que me llevan, pues eso, a no tener éxito con el dinero, a no tener éxito en mis relaciones de pareja, a sentirme enfermo, pues todo eso me lleva a un punto
gracias a Dios no fue todo a la vez, ¿no? Pero todo ello me lleva a tener que abrir mi mente a que no tengo ni puñetera idea. O sea, todo lo que me llega a mi vida le doy la oportunidad de ver si realmente me ayuda en mi proceso para alcanzar lo que quiero y cómo quiero vivir. Entonces, desde ese punto de dar permiso a cualquier cosa, fue cuando a mí me llegó la oportunidad a través de una expareja que tuve, que a mí me ayudó enormemente, que es Elena, que la conoces. Ella trabaja con kinesiología como base, es decir, lo que hace es entablar una comunicación con tu parte subconsciente y ver qué necesitas tú para desbloquear con un determinado conflicto, o qué técnicas, terapias, herramientas te pueden ayudar para cambiar la información que tienes a un nivel subconsciente, ¿vale? Entonces ahí me metí en un terreno que al principio era muy escéptico, muy escéptico yo, pero los resultados han sido tan rápidos, ha ido tan al origen del problema, que, claro, llegó un momento que dices, wow, o sea, todo esto, que no nos lo enseñan en ningún lado, realmente va a acelerar el proceso para que podamos alcanzar eso que queremos, ¿no? Y bueno, pues, claro, no todo el mundo está dispuesto a abrir su mente, ¿no? Pero quien está dispuesto, realmente es como la vía rápida para alcanzar lo que quieres. Y después de esto, pues después de vivirlo yo en mis carnes, ¿no? Yo he habido a muchos amigos, a gente que he conocido, que les he recomendado trabajar con Elena y que ella les pudiese ayudar, ¿no? En ese proceso a alcanzar, y han tenido resultados formidables, ¿no? O sea, gente que incluso con el dinero, en cuestión de meses, pues han pegado un cambio radical, gente con relaciones de pareja, o gente con tema de salud también. O sea, increíble. Entonces, ¿Tú en concreto, David, qué terapias has hecho? Porque yo sé que has hecho unas cuantas, pero vamos, si lo quieres compartir con nosotros. Yo he probado prácticamente de todo, o sea, pero por ejemplo en mi caso hubo grandes puntos de desbloqueo que hicieron, o que se vio como un salto muy grande, por ejemplo a nivel de dinero, ¿no? Hubo una herramienta muy buena que es la homeopatía, ¿vale? Y la homeopatía para mí me llegó justamente en un momento que hizo clic en algo. Había una información ahí a un nivel subconsciente. De hecho, la homeopatía, quien quiera que busque información, se va a encontrar pues la parte de la medicina que dice que es solo agua, que no que es agua con azúcar, ¿no? Y quien investigue realmente pues profundice un poco más, verá en qué consiste realmente la homeopatía, por qué en Francia se lleva utilizando muchísimos años, por qué aquí en España también se ha utilizado muchísimo, en todo el mundo, ¿no? Y por qué realmente gente poderosa utiliza la homeopatía, las flores de Bach, lo que son terapias más vibracionales, ¿no? Que van a cambiar la información a un nivel subconsciente. Y... O sea, podría decirse que... porque esto es muy fuerte, porque puede que haya una persona que, oye, quiera ganar mucho dinero, quiere hacer millones, quiere ser libre financieramente, pero si no cambia esa información a nivel subconsciente, ¿nada va a cambiar? Es muy probable que no cambie si ese patrón de información subconsciente es muy arraigado o incluso viene de otras generaciones, ¿vale? Cuando hay algo que es muy importante saber, y esto pues, habrá gente que aquí cortará y dejará de escuchar porque no están preparados para escucharlo, pero nosotros tenemos una cosa que se llama lealtad familiar, ¿vale? Hacia nuestros padres, abuelos y demás. Entonces, en algunas situaciones nosotros por lealtad familiar repetimos patrones de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Entonces, a un nivel racional es muy difícil cambiar algo cuando la raíz de todo tiene una información distinta. Es decir, si tu abuelo, tatarabuelo y tu padre, todos ellos han pensado
que la única forma de ganar dinero es rompiéndote la espalda, ¿vale? Sí. Tú te vas a rebelar a un nivel consciente a eso, Sí. pero la rebeldía, ¿vale? Tiene un punto en el que tú te puedes rebelar a alguien, pero puedes sentir culpa, porque tú no quieres hacerle daño ni a tu padre ni a tu madre. Cuando tú te rebelas a tu padre y a tu madre, ¿vale? Hay una parte de ti que se siente culpable. Entonces muchas veces repetimos, por lealtad familiar, para no sentir que estamos traicionando a nuestra familia, acabamos repitiendo los mismos patrones, Fíjate. ¿vale? Y esto, si alguien se detiene a verlo en su vida, verá que en muchas situaciones acaba viviendo lo mismo que su padre y que su madre, en sus relaciones de pareja, con el dinero. Bueno, por eso yo entiendo que es increíble, porque si tú puedes a lo mejor cambiar algunas creencias, comportamientos, hábitos en tu forma de pensar y a nivel consciente, pero luego si no te haces a lo mejor alguna de esas terapias, no puedes cambiarlo. Y hay aquí algo, bueno, que no sé si te importaría compartir con nosotros, que me parece súper interesante, que a mí me lo contaste, y tú te hiciste una constelación familiar. Sí, totalmente. Entonces, no sé si te importaría compartir con nosotros de forma breve. Yo sé que es algo personal, pero es que creo que es un ejemplo buenísimo, porque hay alguien que, a lo mejor entendiendo tu caso, ¿no? Entre, creo que era tu abuela o tus padres, cambió eso. Entonces, ¿cómo ha sido eso? De hecho, fíjate, lo más interesante de todo, Armand, es que cuando yo hice esa constelación familiar no tenía nada que ver con el dinero. O sea, yo hice esa constelación familiar porque, como os he comentado antes, una de las claves es observar qué situaciones de nuestra vida nos hacen sentir mal o sentimos conflicto. Yo toda mi vida he tenido un conflicto con la relación de mis padres, en la cual, cuando mis padres discutían, yo me despertaba por las noches llorando y me levantaba y le decía, por favor, dejar de discutir porque no quiero veros mal, ¿no? Y eso se repetía bastante a menudo en mi vida, ¿no? Con mis padres. Y llegué a un punto en el que dije, bueno, yo no puedo evitar que mis padres estén en conflicto entre ellos, pero lo que sí que puedo cambiar es cómo yo me siento con respecto a eso, ¿vale? Fijaos que eso es tomar responsabilidad de lo que yo siento y no culpar a mi padre y a mi madre de que eran unos malos padres que no eran capaces de ponerse en común, sino que tomo responsabilidad de cambiar lo que yo siento con respecto a eso, que no lo puedo cambiar. Ellos van a seguir eso, yo no puedo cambiar eso, ¿vale? Bueno, a través de Elena con kinesiología testó cuál era la herramienta que mejor me venía para mí para poder solucionar ese conflicto, y salió que lo que mejor me venía era una constelación familiar. Entonces ella me derivó a una persona que era experta en hacer constelaciones familiares. Y bueno, pues fuimos a trabajar con ese conflicto que yo tenía con mi papá y con mi mamá. Lo más gracioso de todo es que yo pensaba que tenía algo que ver con mi abuelo. Bueno, me había hecho mis cábalas a un nivel racional de por dónde podían venir los tiros. El caso es que en la constelación sale que lo que yo estaba repitiendo era por lealtad a mi abuela. Cuando ella murió, yo decidí hacer el mismo papel que ella estaba haciendo. Y yo dije, ¿y qué tiene que ver mi abuela en todo esto, no? El caso es que cuando, bueno, se hizo la constelación, se colocó todo con la terapeuta y demás, salieron cosas muy, muy interesantes que me ayudaron mucho a comprender ciertas cosas. El caso es que después de eso le pregunté a mi madre, le dije, oye mamá, digo, la abuela en algún momento hacía como por juntaros a ti y a papá, o sea, hacía como de nexo de unión para que estuvieseis juntos. Y mi madre me contó que cuando eran jóvenes, mi padre pues se fue por ahí, bueno, tuvo... Sí, exactamente, y una vez estando con mi madre, pues se fue por ahí, bueno, estaba con otra chica en casa. Sí. El caso es que fue mi abuela la que cuando se enteró de eso, se fue a buscarle y a traerle de nuevo a casa y a decirle, no, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Y durante muchos años mi abuela era como la figura que intentaba en todo momento que mis padres estuviesen unidos y juntos, ¿vale? Era la que convencía a mi madre de, bueno, aguanta, tómatelo bien, no rompáis, era como que hacía ese nexo de unión, ¿no?
Y a un nivel subconsciente, cuando mi abuela murió, pues yo acepté ese papel de mantenerles unidos. Fíjate. ¿Qué pasa? Que eso me estaba afectando en mi vida, porque era algo que un niño no tiene por qué hacer, y ni tan siquiera siendo un adulto ya debería de hacerlo, pero seguía de una u otra forma haciéndolo. Lo curioso de todo es que cuando, después de la constelación, vino un salto a nivel económico brutal. Fíjate. Brutal. Madre mía. ¿Vale? Entonces, cuando muchas veces trabajamos con otras situaciones que no tienen a lo mejor nada que ver con el dinero, ese cambio que hacemos a un nivel de información nos permite avanzar en otras áreas de nuestra vida también, ya sea en económico, ya sea en la salud, ya sea en la que sea. Y eso es algo muy interesante. Fíjate. O sea, bueno, entonces ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido, bueno, lo de kinesiología, homeopatía, constelaciones familiares, el tapping. El tapping, ¿no? Sí. Sí. Yo entiendo que cada persona, o sea, funciona a lo mejor con la kinesiología, como cada persona es distinta, puede tener un tratamiento distinto, ¿no? Para identificar todo eso en base a la salud, la felicidad, el dinero, sea lo que sea, ¿no? Exactamente, sí. La kinesiología al final lo que permite, o lo que le permite al terapeuta, en este caso pues Elena trabaja mucho con la kinesiología, porque a ella lo que le permitía es no tener que poner juicio a lo que ella pensaba o creía que era mejor para esa persona, sino lo que hace es preguntarle al cuerpo, a la parte subconsciente, qué es lo que mejor le viene a esa persona para ese conflicto en concreto. Entonces, eso es muy potente porque es tu cuerpo el que al final está decidiendo o te está comunicando qué es lo que mejor le viene. No es el juicio de una persona o de un terapeuta sobre lo que te viene mejor, ¿no? Es tu propio cuerpo el que está contestando a qué necesita. Oye, a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo, porque ya esta es la segunda entrevista, y la primera entrevista fue la entrevista más descargada de todo el podcast de Emprende con Éxito. Entonces puede que haya gente que directamente te quiera empezar a modelar a ti, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchas veces te modelo, ¿no? Porque te veo un tío muy feliz, viajando en Cancún, Alicante, hemos jugado al vóley, etcétera, ¿no? Entonces, para que la gente te conozca también un poco más a fondo, oye, ¿qué hace David en su día a día? No sé si, bueno, esto podemos hablar de hábitos o cosas que te hagan sentir bien. No sé si, yo sé que no eres muy lector, pero sí que eres muy auditivo. Sí. Compártenos si quieres, oye, qué libros te has leído, qué audios te estás escuchando más, qué puedes hacer en tu día, qué estás haciendo en tu día a día que la gente puede modelar de ti. Bueno, mis día a día son bastante básicos. Lo que hago a día de hoy es mucho deporte, mucho ejercicio. Lo que hago es me levanto por las mañanas, salgo a correr a la playa, hago mis ejercicios de yoga y después pues hago un poco lo que me apetece, ¿no? Me puedo poner unos audios, me sigo escuchando mucho Su deseo es su mandato de Kevin, eso para mí es algo que sigo haciendo constantemente. Y luego tengo la suerte de que como sigo teniendo contacto con Elena y con mucha gente dentro de este mundillo del desarrollo personal, pues siempre me comparten vídeos, me comparten información muy interesante, ¿no? Entonces, cuando me llega algo, me lo escucho, ¿no? Y eso también es algo que viene muy bien, sobre todo porque de la fuente de la que me llega ya sé que ya tiene un filtro y que la información que me llega es interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que suelo hacer realmente en mi día a día. Tengo mis reuniones con mis amigos, o sea, lo que hago es... Sí, una vida muy tranquila, ¿no? Sí, o sea, disfruto de... Todos los días conozco 2 o 3 personas nuevas porque al final pues voy a diferentes eventos de desarrollo personal, de intercambios de idiomas, a jugar al vóley, a bailar salsa, o sea, hago cosas donde me divierto, me lo paso bien y conozco gente. Bueno, todo esto porque hay mucha gente que quiere modelar los hábitos, la lectura, todo eso. Entonces tu mandato y todo eso lo dejaremos ahí, que además el libro ha salido hace poquito, que sí, que todo eso lo dejaremos ahí abajo. Sé que hemos hablado un poco de negocios, pero también me interesa, creo que podría ser muy interesante para la gente saber un poco qué piensas tú o qué forma de pensar tienes tú en los negocios. Porque para mí está siendo muy clave, por ejemplo, enfocarse en ingresos pasivos, ¿no? Porque también me ayuda a enfocarme, no sé, en ser a lo mejor más abundante, generar ingresos de forma automática. Entonces, en cuanto a los negocios, ¿qué forma de pensar o qué es lo que más te ha ayudado a ti? Bueno, lo que más me ha ayudado es tener claro
qué es lo que yo quería cuando yo hacía negocios. Es decir, qué es lo que voy buscando yo cuando estoy emprendiendo un negocio o cuando estoy haciendo una inversión, ¿vale? Porque hay mucha gente que bueno, pues que al final hace negocios simplemente por ganar dinero, ¿vale? Entonces te vale cualquier cosa, porque formas de ganar dinero hay muchas, hasta cosas legales o ilegales. La cuestión es, cuando tú realmente te preguntas qué es lo que vas buscando cuando emprendes, a lo mejor te salen cosas como que lo que quieres es tener libertad o dedicar tiempo a hacer lo que te apetece, ¿vale? Entonces ahí puede que cambie mucho lo que hagas, porque una de las cosas que suele pasar con los autónomos aquí en España es que sí, no tienen un horario fijo, pero trabajan mucho más de lo que trabajarían para otra persona. Sí. Y se tiene todo el día. eso es. Y al final muchas de esas personas empezaron a emprender porque querían tener más tiempo, y al final lo que ocurre es que tienen mucho menos. Eso es. Entonces es muy importante saber realmente qué es lo que quieres, por qué haces eso. Y en base a eso, entonces, elige cosas que vayan en pro de ayudarte a conseguir eso, ¿vale? O sea, yo al final me decanté por temas de criptomonedas porque me permitía generar ingresos pasivos de una forma sencilla y que me llevaba poco tiempo. Y ya está. Y ya está. O sea, entonces, si yo voy buscando tiempo, necesito cosas que no me quiten tiempo. Claro. O sea, que básicamente una persona que mire, bueno, primero porque se quiere a lo mejor emprender su propio proyecto, su propio negocio, y luego qué es lo que quiere ahí, ¿no? Si a lo mejor puede estar todo el día y ser muy feliz haciendo lo que hace, te quiere más tiempo generar ingresos pasivos, ¿no? Eso es. Yo, por ejemplo, a mí, por la parte de mi padre, él era profesor, pues a mí me encanta enseñar. Me apasiona, entonces a mí mantener conversaciones con personas donde les puedo hacer ver algo que les ayude a progresar, a evolucionar, a crecer como personas, a mí eso me encanta, me apasiona. Entonces es algo que puedo estar horas hablando con alguien, haciéndolo o ayudándole en algo que para mí no supone ni un trabajo ni un esfuerzo. O sea, para mí es algo que me hace sentir bien y que me permite también aprender de mí mismo a la vez, ¿no? Fíjate. Oye, creo que en la otra entrevista ya salió, pero hay también un tema muy interesante que también hemos hablado, que es el tema de la pareja, ¿no? Porque yo también conozco a Elena, ¿no? Tu expareja, etcétera. Y ya ha salido varias veces, por ejemplo, Jorge Carrasco, ¿no? Que tú también le conoces, dice que el mayor crecimiento que puedes hacer es aprendiendo de tu pareja, ¿no? Entonces yo quería preguntarte primero, ¿qué opinas de esto? Y si crees que también de tus mayores aprendizajes fueron en una relación. Bueno, realmente creo que las relaciones de pareja están para hacernos aprender muchísimo de nosotros mismos, ¿vale? Solo que cometemos el gran error que ya hemos comentado antes, ¿no? De, en vez de tomar responsabilidad, culpar a la pareja de sus comportamientos que nos hacen sentir de una determinada manera. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que a través de la pareja, la relación con la familia, con los amigos también, aunque en menor medida, por la intensidad, pero todas las relaciones personales nos hacen aprender, pero especialmente las relaciones de pareja por la intensidad y también por la educación que hemos tenido en cuanto al concepto que tenemos de relación de pareja, ¿no? Entonces... ¿Y tú, David, de tu expareja, qué cosas crees cuáles fueron las grandes lecciones que te llevaste? Bueno, Elena es mi expareja, pero... perdón. Pero te puedo hablar tanto de mi expareja como de Elena, pero mis grandes aprendizajes con ellas han sido aprender a dedicarme el tiempo a mí, a enfocarme en mí. Porque en muchas ocasiones, cuando entramos en una relación de pareja, no siempre y no todo el mundo, ¿vale? Pero en mi caso, lo que ocurría es que empezaba a prestarle más atención a ellas que a mí. Entonces, es como que poquito a poco había cosas que yo dejaba de hacer, cosas que hacía antes de entrar en esa relación,
y con el paso del tiempo pues como que las dejaba, ¿no? Porque a lo mejor eran cosas que a ellas o no les hacía sentir bien o yo pensaba que no les hacía sentir bien, ¿vale? Entonces ahí te das cuenta de que, o yo en este caso, yo me di cuenta de que uno de mis patrones subconscientes cuando entraba en una relación de pareja era el dejar de prestarme... Dedicarte tiempo a ti, ¿no? Eso, de tener el foco en mí y le ponía más foco en hacerla sentir bien a ella. Eso me pasaba también, sí. Había momentos en los que, y esto incluso a veces de la uni, ¿no? Que a lo mejor había un examen, incluso dejaba eso por estar a lo mejor con la otra chica, pero sí, o sea que me siento totalmente identificado con eso. Eso es. Qué bueno. Entonces, las relaciones de pareja, evidentemente, son una gran forma de autoconocernos y de poder darnos cuenta qué información hay aquí. Bueno, o sea que a modo de resumen general, o sea, ya no solo para el dinero, o sea, podríamos resumir un poco, si alguien quiere empezar, que se pueda empezar por Howard Becker, pero sobre todo con su mandato, aparte la parte mental, parte subconsciente, toda esa parte, ¿no? de terapias, que investiga un poco qué es lo que le puede, qué es lo que puede venir bien, y luego del entorno, que siempre se aprende un montón, y luego viendo, ¿no? qué patrones se repiten, ¿no? Totalmente. Autoobservación y viendo qué resultados estás teniendo en tu vida. Y eso sumado al tener la mente abierta, al dejar de esa mentalidad de yo ya lo sé todo, eso no funciona, eso ya me lo han contado, ¿vale? Porque, bueno, pues si ya lo sabes todo, entonces te irá muy bien en la vida, ¿no? Ya lo... Sí, ya está quebrado. Claro. Oye, pues nada, última pregunta. Esto, bueno, al final está siendo como un ritual, porque es algo que... La verdad que, bueno, la primera vez que me lo pregunté siempre me hizo mucha gracia y luego que es muy inspirador. Si tú estuvieses, David, delante de 10.000 personas, ya sea, no sé, en un escenario, en un estadio, en, no sé, un webinar, bueno, donde quieras, visualiza a 10.000 personas y tuvieses que dejarles un mensaje, ya sea para ayudarles a salir de la Matrix en la que viven, porque tú crees que sabes algo y estás en desacuerdo con algo en la sociedad, o simplemente porque quieres dejar un mensaje muy inspirador y ya está. ¿Cuál sería ese mensaje y por qué? Muy buena pregunta. Les diría, todo lo que ocurre en tu vida es perfecto, así que siéntete bien. Qué bueno, sencillo. Qué bueno. Sí, explicado un poquito más, todas las situaciones que nos ocurren en la vida nos están mostrando algo que tenemos que aprender. Nosotros podemos decidir ante esa situación sentirnos mal, sentir rechazo hacia esa situación, culpar a los demás, a la vida, a Dios, al vecino por ponernos en esa situación, o podemos decidir entender para qué se está dando esa situación en nuestra vida, qué tenemos que aprender de ahí, y desde ahí decidir, me siento bien porque sé que esto tiene un aprendizaje para mí y me va a hacer evolucionar y que mi vida sea mucho mejor si aprendo esto que tengo que aprender. Qué bien, qué bueno. Pero decido sentirme bien ahora. Qué bueno. Pues nada, muchas gracias, men. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado mucho de esta entrevista. Bueno, mil gracias a ti por haber estado esta segunda vez. A ver si tenemos una tercera o cuarta cuando lleguemos al millón o cuando sea. Yo sé que ya mañana te vas a Alicante y luego te vas a Cancún, así que desearte lo mejor y que te lo sigas pasando genial. Vamos a dejar todo, el tema de los libros, los hábitos y todo ahí abajo, que seguramente hay mucha gente que nos esté viendo, nos vaya a ver y escuchar para su mandato, temas de terapias y cualquier cosa. Así que nada, mil gracias por haber venido, David. Muchas gracias a ti, Armán. Espero que todo esto que hemos comentado ayude a mucha gente de la misma forma que me ha ayudado a mí toda esta información. Y quien esté preparado para escucharlo, entenderlo y experimentarlo, pues que lo haga y adelante con ello. Qué bueno. Bueno, pues si habéis estado viendo esto, espero que hayáis tomado apunte, que habéis aprendido mucho y nos vemos ya en la siguiente entrevista. Chao y a emprender con éxito. Hasta pronto.